La palabra que hoy vamos a estar compartiendo, el texto que hoy vamos a estar compartiendo está en el Evangelio de Juan, San Juan, el Evangelio de Juan. En el capítulo 3, Juan 3. Juan, capítulo 3, ¿lo tienen ahí? ¿Sí? De allí vamos a ir al verso 25. Juan 3, 25. Juan 3, 25. Si lo tienen, voy a leerlo. Dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo me imbúe. Amén. Amén. Bueno, ahí tenemos el apóstol Juan dejando escrito sobre una situación que le tocó a Juan el Bautista vivir, ¿no? Tenemos ahí en el capítulo 3, ¿no? Como comienza la charla de Jesús con Nicodemo, que Nicodemo no entiende cómo se puede nacer de nuevo. Jesús le explica, así como no sabes de dónde viene el viento ni dónde va, así es todo que es nacido del Espíritu, haciéndole entender claramente que eso es voluntad soberana de Dios, una maravilla de Dios, un milagro de Dios, el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, tener una nueva vida espiritual. Y luego, un poquito más adelante, tenemos el pasaje más conocido quizá de toda la Biblia para el común denominador de creyentes y no creyentes, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y luego sigue al 22 y ahí dice: después de que esto habló Jesús, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. O sea que Jesús estaba bautizando a todos aquellos que se arrepentían para perdón de pecados, ¿verdad? Y también estaba a su vez Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el profeta enviado por Dios que estaba anunciando que el Mesías iba a llegar. Juan el Bautista fue enviado por Dios para anunciar que el Mesías iba a llegar y que había llegado. Entonces, cuando se encuentran los discípulos de Juan con judíos, comenzaron a discutir sobre el tema de purificarse, ¿no?, de sus pecados. Y vinieron a Juan y le dijeron, el verso que leí hoy fue el 26, Rabí, mira que el que estaba contigo, ¿quién era el que estaba con él? Jesús, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. O sea, le está diciendo, está haciendo lo mismo que vos. Y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, le está diciendo, lo que él está haciendo es por voluntad de Dios. Ahí es una de las pocas veces que aparece cielo para dar ejemplo, o como sinónimo, vamos a decir, de Dios, ¿no? El 28 dice:
ustedes mismos me son testigos de que dije yo no soy el Cristo. Porque, claro, cuando Él llegó y empezó a bautizar, quizás todos pensaban, es el Mesías. No, Él está llamando al arrepentimiento porque el Mesías iba a llegar. Entonces Él le dice, yo mismo le di testimonio que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Eso estaba en el capítulo 1, en el verso 20. Después sigue, el que tiene la esposa, y acá Juan usa esta ilustración, vamos a decir, o este paralelo con un esposo y una esposa y un amigo, para entender la posición que le tocaba a él dentro de este ministerio, dentro de este servicio. Juan el Bautista dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué le está diciendo? La iglesia es la esposa de Cristo. Cristo ha llegado. Yo soy el amigo de Cristo, no soy el Cristo. Y me gozo grandemente cuando oigo la voz del esposo, de Cristo. Lo que vine a hacer, ya lo cumplí. Mi gozo está cumplido. Ya está, no tengo mayor satisfacción que ver que estoy haciendo y que hice la voluntad de Dios y estoy viendo con mis ojos al Mesías, al Salvador, al Cristo, a Jesús. Y luego agrega, verso 30, creo que el verso 30 también es muy conocido, pero de una mala forma, creo que desde el lado equivocado, se ha sacado de contexto, lo voy a tratar de explicar de manera sencilla. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y generalmente, capaz que tradicionalmente incluso, se llega a tomar este texto como para explicar que muchas veces es necesario que nosotros dejemos de servir para que otros que no están sirviendo comiencen a servir. Es necesario menguar para que otros crezcan, ¿no? En realidad no apunta eso al texto y tampoco enseña el dejar de servir a Dios para que otros puedan servir a Dios. El texto está incrustado en otro contexto y apunta hacia otro lugar, que es lo que hoy quiero que veamos. Entonces, yo vamos a decir así, si le colocamos un título a esta prédica o el mensaje de hoy, le llamaría desmoronarse. Podría llamarle desmoronándonos, o desmoronarse creo que sería el ejemplo más claro y la ilustración más clara para que podamos entender un poquito qué estaba pasando. Y el paralelo que tiene esto con nuestra vida cristiana, ¿no? Y para entrar en este texto, que es el 30, de lo que yo quiero hablarles nada más de este verso, necesito poner algunas reglas de gramática fáciles para que podamos entender, ¿no? Dice, es necesario que Él crezca, ¿verdad? Y después dice, pero que yo mengüe. Y quizá muchos no se acuerdan ni del sujeto, ni del predicado, ni del verbo, ni de muchas cosas que nos enseñaban desde la escuela, ¿no? Pero es necesario para que podamos entender qué quiere decir este texto. Cuando dice es necesario que Él crezca, obviamente que ahí tenemos que Él crezca hablando de Jesús. Jesús es el sujeto, ¿verdad? Y el verbo ahí que aparece primero es necesario. Pero en el original, cuando fue escrito en griego, el verbo que se escribe ahí para decir es necesario está siendo necesario, es obligatorio, es algo que va a suceder y es imposible que no suceda. Es algo que está establecido y así va a suceder. O sea, está hablando en un verbo presente activo. O sea, ¿qué quiere decir? Que está hablando del tiempo ahora, el que está sucediendo y que está pasando. Se está llevando a cabo. No es necesario que hagamos tal cosa como a futuro, no. Ahí está diciendo que estaba sucediendo, porque le vinieron a decir, todos están apuntando a Jesús y todos van hacia Él. Y Él dice, es necesario, está pasando, eso tiene que pasar, eso va a suceder. Todos van a apuntar hacia Él, ¿verdad? Y después dice que Él crezca. Y lo mismo pasa ahí. El verbo en realidad para crecer, ahí en realidad dice está creciendo o está siendo creciendo, que no se entiende muy bien en español, por eso ponen que Él crezca. Pero hace referencia a lo mismo. Un verbo que está en presente activo, que quiere decir que está sucediendo en ese momento que Él está aumentando, que Él está creciendo. Y para la palabra que dice ahí, también podemos hacer énfasis en que está creciendo en influencia, en poder, en gloria, hasta en fama, si podemos decirlo, en reconocimiento. Está creciendo y está sucediendo y va a suceder. Y luego dice algo, pero que yo mengüe. Y acá está lo que quiero explicarles. Cuando dice Juan, es necesario que Él crezca,
pero que yo mengüe, no está haciéndole un favor a Jesús, como cuando nosotros quizás mal interpretábamos este texto en algún momento, quizás te pasó, quizás que no, decías, bueno, voy a dejar de servir para que otros puedan servir, porque hay que menguar para que otros crezcan, como de favor, ¿no? Si yo me quedo quieto, otro va a encontrar su espacio para servir. Espacio para servir en el cuerpo de Cristo hay y sobra, ¿no? O sea, todos estamos llamados a servir a Cristo del momento que somos llamados a seguirle. Dentro o fuera de un templo. Estamos llamados a servir a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con el pero que yo mengüe? Ahí dice que yo mengüe, Juan se está poniendo como el sujeto, ¿verdad? Y menguar como el verbo. Y también está hablando de un momento presente. Pero a diferencia de los otros verbos que son activos, que están sucediendo, el menguar de Juan es el resultado de la acción de Jesús. Se lo voy a poner en un ejemplo más sencillo porque capaz que les estoy entreverando. Le voy a poner este ejemplo que lo pone todo el mundo, pero lo voy a cambiar capaz que con otra cosa. Fulano come peras. Fulano es el sujeto. Come es el verbo y las peras es el resto, ¿no? Vamos a decir, el otro sujeto que aparece. El sujeto activo es fulano porque está comiendo. Estás accionando, come las peras. Comer está en presente porque lo está haciendo en el momento. ¿Y las peras qué son? Son el sujeto pasivo. ¿Qué significa? Está presente, pero está recibiendo la acción del otro. No está haciendo absolutamente nada la pera. Está siendo devorada por fulano. Cuando dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, está diciendo, Jesús, indudablemente, porque es obligatorio, es necesario, porque va a pasar, porque ya está sucediendo y lo va a hacer, va a ir creciendo, va a ir aumentando, va a ir creciendo cada vez más. Y como resultado, pasivamente, yo comienzo a menguar. Muy bien explicaba la prédica pasada Pablo cuando hablaba del nuevo nacimiento, cuando hablaba de una verdadera lucha que había entre nosotros, si verdaderamente estamos logrando entender lo que significa luchar. Y entendíamos que claramente la obra en realidad es de Dios. La obra es de Dios. Ahora, yo creo que veamos qué está sucediendo desde el lugar de Dios, porque nosotros como hijos de Dios responsablemente respondemos a su voz, pero ¿qué está sucediendo desde el lugar de Dios? Bueno, lo que está sucediendo es que Dios no deja de obrar, no deja de trabajar, y el resultado es que Juan iba a perder seguidores, inevitablemente. Seguidores, ¿por qué? Porque él en realidad se apuntaba a Cristo. Y la gente al oír a Jesús ya no necesitaba escuchar a Juan. Iban con Jesús. ¿Y qué estaba pasando? Juan estaba enojado porque Jesús estaba llevando a los discípulos. Y Juan decía, ¿por qué los oyen a él y no me oyen más a mí que a él? No, Juan era el amigo del esposo. Y él se gozaba en ver la voluntad de Dios obrar en Jesucristo. La voluntad del Padre era que Jesucristo llegara y anunciara que él había venido. Y las personas lo oían y lo seguían. Y Juan se gozaba. ¿Qué quiero mostrarles con esto? ¿Y qué quiero que veamos de parte de la obra que Dios hace? La regeneración. Cuando uno realmente ha nacido del agua y del Espíritu, ha nacido de nuevo, Dios se ha revelado y se ha manifestado su vida y tiene una nueva vida en Dios, uno no va a hacer más nada que pasivamente ver cómo Cristo activamente trabaja y opera en el corazón de nosotros, cómo regenera nuestra vida. Para ponerlo desde otro lugar, vos decís, entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada. Te voy a decir que sí en cierta parte. No tenés que hacer absolutamente nada desde tu vida carnal. Tu vida carnal tiene que quedarse pasivamente viendo cómo se desmorona, y de ahí sale el título de esta prédica. Vos tenés que ver pasivamente, tu carne tiene que ver pasivamente cómo se va desmoronando y va la naturaleza de Cristo aflorando cada día más y más en tu vida. No podés hacer absolutamente nada en la regeneración espiritual, pero sí es muy importante entender que nosotros pasivamente tenemos que ver la obra de Dios manifestarse en nosotros. Hay algo que se puede usar como una especie de ilustración para entenderlo un poco más. Si nosotros vemos, cuando vamos a plantar una semilla, la semilla está, a la vista nuestra está totalmente muerta, seca, parece que no hay más nada que una semilla seca, pero cuando es plantada la semilla brota desde el interior nueva vida.
Esto es lo mismo, el hombre exterior, la humanidad nuestra, va muriendo, tiene que morir. Desde que Cristo viene a nosotros, tiene que morir. Y nosotros entramos en una lucha de la carne y el espíritu, en que por un lado vamos sintiendo una tristeza tremenda en nuestro corazón y un pesar del lado carnal, porque no soporta, no se alegra, ni se goza su carnalidad sentirse morir. Nosotros vamos a sentirnos morir, carnalmente hablando. Nuestros deseos egocéntricos, nuestros deseos del yo, ¿no? Las necesidades, los deseos propios, ¿no? Los pensamientos totalmente egoístas, muchas veces los planes que tenemos, ¿no? Las metas que nos colocamos. Cuando verdaderamente el Espíritu Santo está activamente funcionando, trabajando, uso el verbo activamente para hablarlo gramaticalmente y no como si fuese solo una fuerza. El Espíritu Santo es Dios obrando, ¿no? Pero hago esa aclaración por las dudas. Dios obrando en nuestros corazones. Ahora, ¿qué sucede? A su vez, nuestra parte humana empieza a padecer, empieza a sufrir, empieza a entristecerse. ¿Por qué? Porque la parte humana no quiere hacer la voluntad de Dios. Se entristece porque pierde, porque tiene que ceder, porque muchas veces tiene que hacer lo que carnalmente obviamente no quiere, muchas veces no ve el resultado que espera, pero cuando el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra, a su vez hay un gozo mayor en el interior que puede decir: puedo gozarme en medio de la tribulación, puedo gozarme en medio de la prueba, puedo gozarme en el medio del fuego de prueba, porque estoy viendo que el que se está llevando la gloria de todo esto es Jesús y no mi persona. Jesús me está haciendo morir de alguna manera carnalmente para que Jesús me haga vivir espiritualmente en su voluntad. Fíjate que nosotros vamos a encontrar como muchas veces vamos a estar en situaciones siendo hijos de Dios que parece que estamos perdiendo. Y nos duele y sufrimos. Y parece que muchas cosas que nos proponemos no alcanzamos. Y muchas cosas que abrimos por ahí se cierran de nuevo. Y muchas cosas que abrimos por acá se cierran de nuevo. ¿Por qué? Porque carnalmente lo estamos llevando adelante. Y el Espíritu Santo no deja de trabajar aun cuando nosotros queremos ir en contra de Él. Él sigue operando hasta que en un momento empieza a venir ese dolor, esa tristeza, esa angustia, ese no me sale nada, no avanzo en nada, parece que estoy en círculos. ¿Por qué? Porque estoy buscando hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando tendría que tener, ¿no?, de alguna manera, la misma actitud que Juan el Bautista. Pasivamente decir: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que yo pasivamente vaya disminuyendo mi influencia, vaya disminuyendo mi capacidad de hacer o de ser, vaya disminuyendo cada día, desmoronarse cada día más mi parte carnal, para que aflore la naturaleza de Cristo. ¿Y cómo logro eso? Permitiendo que Dios sobre lo que tiene que hacer. Él lo va a hacer igual. Cuanto más me resista, más me va a doler. Y ahí está el dolor del hombre que sufre cuando te toca, como tenemos muchos hermanos nosotros en Cristo que pierden familias, que les cierran las puertas, que hay indiferencias, o en sus trabajos son echados, o son perseguidos, o son señalados, o pierden amistades. ¿Por qué sucede eso? Porque si Jesús es amor, ¿por qué sucede eso? Bueno, porque estaban siendo sostenidas o edificadas desde la vida carnal y no desde la vida espiritual. Cualquier relación que quieras sostener de la vida carnal va a sostenerse mientras vos le entregues carnalmente lo que la otra relación necesita. Cuando entregás lo espiritual, se va a desmoronar o la otra situación que está enfrente se va a convertir, que es otra persona. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa relación con Dios profunda, porque activamente Él sigue trabajando y no deja de operar en sus hijos. Por ahí hay un pasaje que voy a mostrar en 2 Corintios que es interesante, como el apóstol Pablo lo pone en otras palabras. Pero quiero seguir haciéndoles algunas ilustraciones para que entiendan qué está sucediendo dentro de sus vidas desde la mirada de Dios. Porque vos no te vas a estar dando cuenta que pasivamente me estoy desmoronando, pero humanamente sí lo vas a sentir. Porque muchas cosas te van a volver a traer el nudo de la garganta, te vas a poner triste. Fíjate, te pongo un ejemplo que son muy conocidos y muy básicos. Jonás, cuando es enviado por Dios a profetizar a Nínive, arranca para el otro lado. ¿Y qué le pasa a Jonás? Se enoja, se entristece, desea morir. Todos sentimientos carnales. ¿Por qué? Porque humanamente estaba tratando de hacer su voluntad,
Pero más poderosa que la voluntad de Jonás era la voluntad de Dios que iba a terminar haciendo su obra en su corazón. Entonces, cuanto más resistió Jonás, más sufrió Jonás. Pero Dios desde un principio le había marcado por dónde tenía que ir. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Y todos nosotros vivimos acá en la costa. Y no sé si recuerdan, pero hay más de una bajada en las playas que tienen ese arroyito que viene de agua dulce que entra hacia el mar, ¿no? Y yo pensaba muchas veces cuando ves el arroyo correr y ves ese escalón, ¿no?, de arena que recorre sobre el borde, ¿no?, sobre su ribera, vamos a decir bíblicamente, más bíblicos hablando. Sobre el costado del arroyito corre ese pedacito de arena, como ese escalón más alto, y en un momento dado, de tanto correr el agua, ese pedazo de arena se entra a desmoronar. ¿O nunca te paraste de chico en el borde, capaz que de grande, y ver cómo eso se desmorona? Bueno, ¿por qué le hago ese ejemplo? Porque esa arena, ese escalón de arena, ¿no?, que con el correr del agua se entra a desmoronar, ese escalón de arena no hizo absolutamente nada para desmoronarse. Se desmoronó porque algo le ejerció cierto trabajo en el que terminó desmoronándose. Lo mismo si alguien se para arriba, en un momento uno empieza a bajar y eso se desmorona por completo. ¿Qué tenemos que entender? Que nos está sucediendo y nos va a suceder, y colaborar incluso para que eso siga pasando de una manera menos dolorosa carnalmente, permitirnos desmoronarnos carnalmente hablando. Permitir que el Espíritu Santo obre, ¿verdad? No es que le pueda evitar, ¿verdad? Dice, no le permito que obre en mí. Si te llamó, te compró a precio de sangre de Jesucristo, va a seguir operando hasta el final de tus días. Ahora, qué bello es poder entender que lo que puedas estar sintiendo y quizás te pueda estar pasando es que tu naturaleza humana está muriendo. Todos los días. Todos los días. Y Dios te está siguiendo diciendo, no es por ahí, no es por ahí, no es de esa manera, no es de esa forma. Y no sentís que, ¿por qué? Y siempre igual, y siempre igual. ¿Pero por qué pasa eso? Porque estoy alimentando mi vida carnal. Quizás esta sería una continuación, este mensaje, del mensaje anterior. Pero es muy importante que podamos entender eso. Pasivamente, como ese escalón de arena, nosotros vamos a ver cómo la naturaleza humana de nosotros comenzó de momento que Jesús nos llamó a derrumbarse, a desmoronarse, a disminuir. Ya no hay tanto peso en esa decisión. Incluso la vida espiritual comienza a crecer en nosotros de una manera que hasta la mirada de nosotros y el entendimiento de nosotros frente a, por ejemplo, las tentaciones, las comenzamos a ver desde otro lugar. Ya no son ese monstruo con el que luchamos y tropezamos día tras día y estamos peleando contra ellos de manera humana. Comenzamos a verlos como un agente de santificación que Cristo permite en su soberanía para seguir puliendo y trabajando en nosotros, permitiéndonos correr en arrepentimiento a Él. Pero eso es cuando te lo da, cuando Él comienza a desmoronarte y los sentimientos humanos empiezan a asfixiarte y parece que no puedes más, pero vas en arrepentimiento y el gozo del Espíritu Santo comienza a aflorar en vos y empieza a dominar tu vida nuevamente. Y te empieza a mostrar, yo sigo trabajando, no paro, no estoy pasivo a esta situación. No estoy ahí viendo pasivamente como vos te desmoronás. Es el resultado que yo estoy trabajando contigo. Por eso podés pasar, como tantos hermanos nuestros en la palabra de Dios, por momentos de tempestades, por momentos de tristeza, por momentos de angustia, por momentos de soledad, por momentos de soledad espiritual y soledad de estar solos. Desierto, si le querés decir. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios, Dios no terminó de trabajar con ninguno de sus hijos. En su misericordia y su gracia Él sigue operando. Les quiero leer 2 de Corintios, en el capítulo 4. Ahí hay una referencia, el apóstol Pablo la usa en el verso 16. Bueno, vamos a leer el 15 para que entendamos por qué sucede lo que les está sucediendo a los apóstoles. 2 de Corintios 4, 15 y 16 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Estamos padeciendo muchísimas cosas, oposiciones, ataques, de personas que son contrarias al Evangelio, pero lo hacemos porque los amamos a ustedes. ¿Para qué? Para que abundando la gracia, el favor inmerecido de Dios de muchos, de nosotros que les estamos sirviendo, la acción de gracias
el agradecer de corazón, el que otro agradezca a Cristo, el que reconozca a Cristo, el que vea la bondad de Cristo, ¿no? La acción de gracias, dice, sobreabunde para gloria de Dios. Prefiero, lo que está diciendo el apóstol es decir, nosotros estamos sufriendo, padeciendo, nos estamos desmoronando de alguna manera, carnalmente, físicamente, vamos muriendo todos los días. ¿De qué manera? ¿Por amor a quién? Amor a ustedes. Porque nuestro accionar va a generar mayor acción de gracias de ustedes. Nosotros vivimos por la gracia de Dios, lo vamos a seguir por gracia. Y el resultado va a ser que ustedes den más gloria a Dios de la que ya estamos dando. Y ahora sigue y dice, por tanto, como resultado, no desmayamos. Antes, aunque y acá duele la palabra, nuestro hombre exterior se va desgastando, no habla solamente de la vida física, porque habla de la vida espiritual, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Otra versión dice, el exterior se va decayendo, decaer, va disminuyendo. El hombre exterior tiene que morir, va a morir, físicamente hablando, pero desde el lado espiritual, la vieja naturaleza muere, en Cristo muere y nos da una nueva naturaleza en Dios. Esa naturaleza de día en día va renovándose en nosotros, desde nuestro interior. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay alguna forma de nosotros poder ver si estamos en esta lucha, en esta forma de vivir, si estamos andando y ahondando en esta vida espiritual, que más allá que nos sentimos morir muchas veces, podemos dar gloria a Dios con gozo y gozarnos en las tribulaciones porque entendemos que la mano poderosa de Dios operando en nosotros, permitiéndonos que nosotros vayamos desmoronando la vieja naturaleza? Es una forma de poder entenderlo más. Bueno, hay una forma de poder entender si esto no está sucediendo en tu vida. Y ahí tenés que ser muy sincero contigo y no engañarte, no engañar a tu corazón. Mirá, yo voy a leer algunos versos que quizá algunos de ustedes lo puedan saber, pero es muy importante que podamos ser sinceros con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos podemos estar engañando a nosotros. Si vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 23. Mateo 23. Y de ahí vamos a ir. Hay un título, dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Mateo 23. Vamos a leer el verso 25. Del 25 vamos a leer algunos más ahí. Quiero que lean lo que está Jesús diciendo a escribas y fariseos, personas relevantes, personas de rango, personas que se veían realmente con autoridad y que tenían la autoridad delegada. Pero miren lo que le decía Jesús a estos hombres que se entendían, ¿verdad? Dios los conocía. Ellos entendían, somos hijos de Dios. Verso 25 dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fíjense lo que dice. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpian lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Veían, no se mostraban limpios como un plato, no un vaso limpio, pero ellos estaban en su interior llenos de robo y de injusticias. 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Un llamado de Jesús fuerte a mirar el interior. Y el 27. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, tumbas blanqueadas, que por fuera la verdad se muestran hermosas, mas por dentro están llenas de huesos muertos y de toda inmundicia. Fuerte lo que dice. Estas son palabras de Jesús a personas que se creían ser hijos de Dios. Más allá del rango que tenían, más allá de la autoridad delegada que tenían, eran personas que estaban convencidas de que el favor de Dios iba en sus vidas. Y yo como hijo de Dios y vos como hijo de Dios, ¿cómo podemos hacer para entender un poco mejor esto? ¿Soy de estos que Jesús estaba acusando? ¿De hipócritas?
soy de aquellos que el apóstol Pablo decía, nos vamos desgastando exteriormente, pero nuestro interior se renueva día a día. Somos como ese Juan el Bautista que pasivamente permite que su carne se vaya desmoronando, que la gloria se la lleve toda a Jesús y que él vaya quedando sin influencia, sin seguidores, porque él no venía a buscar que lo siguieran, sino que siguieran a Cristo. Mira, la manera que aparece para poder entender si esto está sucediendo es que vos, mientras estés haciendo la voluntad de Dios o creas que estás haciendo la voluntad de Dios, tenés que vivir en esa dicotomía, vamos a llamarle, mientras estés en este cuerpo corrupto, de que tu vida natural está deseando, atentando en contra constantemente de la vida espiritual. Y que si vos no te entendés en esa lucha, estoy repitiendo las palabras mismas que fue la reunión pasada. Es la evidencia de que realmente hay una nueva vida en Cristo. Si sos de esas personas que vive triste, angustiado por la vida que pasa y se pierde y prefiere optar por la vida carnal, te asemejás quizás al joven rico que Jesús le dijo, vendé todo y entregá todo lo que ganes a la gente con necesidad. ¿Verdad? Pero si sos de aquellos que sufre porque sabe cuánto disfruta de ciertas cosas o quiere tantas otras o le gustaría estar en tal otras o hacer tal otra y Dios no se lo está concediendo y se siente morir porque no llega a eso, pero siente que a su vez cuando entiende que eso es necesario ve la gloria de Dios manifestarse en su entorno y el gozo que se provoca en el interior es mayor que el deseo natural de acumular, de tener, de aparentar. Podemos decir, el Señor me ha salvado, el Señor me ha rescatado, Dios me ha cambiado la vida, Dios me dio una nueva vida, una nueva naturaleza y está dentro de mí, Pero si soy indiferente por completo, ¿verdad?, a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, quizá podamos estar pareciendo a estos hipócritas que por fuera se veían muy cristianos, vamos a decirle cristianos porque ni siquiera lo eran, ¿verdad? Se veían muy hijos de Dios. Ese sería el término correcto para el momento que hablaban. Muy hijos de Dios. Pero en realidad estaban muertos. ¿Por dónde estaban muertos? Eran hipócritas. ¿Con quiénes eran hipócritas? ¿Con los demás? Primeramente consigo mismos. Ellos mismos estaban engañando a sí mismos. Porque no había una inconformidad interior. No había una lucha constante. Es decir, no quiero más sentir esta tristeza, no quiero más sentir esta angustia, porque estoy deseando cosas que no quiero y me entristece. Y a veces deseando cosas que son legítimamente correctas y no pecaminosas, como decir, me quiero ir de vacaciones, pero siempre surge algo y no puedo. Pero no es porque surge algo que carnalmente también me agrada, es porque la obra de Cristo tiene mayor peso en mi familia y en mi hogar que lo que está pasando en otro lado para ir a olvidarme de que soy cristiano. Y entonces sufro porque no puedo tomarme eso, porque sé que si voy allá voy a distraerme de Cristo y de la cruz. Y Dios no me lo permite y no me abre la puerta y he borrado y he hecho y no pasa y no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque Dios está operando en tu corazón. Ahora, esa tristeza que es pecaminosa, vamos a decir, ¿no? Porque en realidad parece que es una tristeza que te podría llevar a muerte. Pero no, en realidad es una tristeza que te lleva a vida. Porque estás triste, porque sabes que ese sentimiento es incorrecto, sabes que eso te gusta y no es pecaminoso, pero no va a estar en tu vida porque no es la voluntad que Dios tiene para vos. Y si corres tras esa, quizá la puedas alcanzar. Pero así como viene, así se va. Así como la agarrás, así la perdés. Y es muy importante responder a la voz de Dios en eso. Porque quizá también nos podamos encontrar como esto, ¿no? Como decía en el 25. ¿Por qué limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro porque limpian lo de afuera del vaso y lo del plato y por dentro están llenos de ruina y injusticia? O sea, quizá te estás esforzando naturalmente para desmoronarte, ¿no? Porque después tenés el otro extremo, que se autocastiga y se repliegue de una forma en que vive azotándose. Soy un miserable, no sirvo para nada, no, la vida es no sirve, no. Y tampoco es lo que Dios te está llamando. De hecho, Juan el Bautista solo estaba sirviendo a Cristo y veía que todo el mundo, en vez de seguirlo, estaban siguiendo a Cristo. O sea, parecía que no estaba haciendo absolutamente nada. Y hay otra característica que me gusta mucho de Juan. Porque Juan sintió gozo, una alegría mayor por ver lo que estaba sucediendo en Cristo que por lo que podía suceder en él. Cuando vino
ese discípulo, ¿no? Que parece más enviado del enemigo, ¿no? A pincharlo como diciendo, mirá, todos los están siguiendo a él. A vos no te están siguiendo, ¿qué está pasando? Y Juan le dice, mira, querido, yo sirvo a Cristo. Es lo que tiene que pasar. Es lo que tiene que pasar. Es lo que tiene que suceder. Es lo que tengo que sentir. Una mayor satisfacción, un mayor gozo cuando veo la obra de Dios en el corazón de las personas. Así que no estoy hablando de un tema eclesial ni un tema de la vida. Estoy hablando de uno como hijo de Dios, viendo cómo se desmorona la vida natural y la espiritual cada día crece más y más y tiene un mayor peso de gloria que la necesidad de retener las cosas naturales, que son pasajeras y no van a llegar a ningún lado. El que está realmente caminando con el Señor, ¿no? Como cantábamos hoy, o esté pasando entre las llamas, o esté caminando sobre el agua, o esté caminando entre el mar. El que va con Cristo, el que Cristo camina con Él, o el que sigue las pisadas de Cristo, va a poder experimentar gozo en medio de la prueba. Va a tener suficientes razones, porque las pruebas del Hijo de Dios no son por causa del pecado de su vida. A ver, quiero que entiendan esto. No es que estoy triste porque tengo unas ganas de pecar tremendas y Dios no me deja. No. El Hijo de Dios busca vivir y agradar a Dios. Y así todos tienen una lucha constante porque va a desear cosas hasta correctas. Y muchas veces las puertas no van a estar abiertas para eso. Muchas veces va a tener que deshacerse, perder, no tener, evitar cosas que legítimamente quizás que sean correctas, pero con tal que Cristo siga creciendo en el corazón de uno y en el corazón de los que le rodea, es necesario. Es necesario. Entonces es bueno poder ver y pensar y reflexionar, quizá una vez más, unas semanas más, sobre el nuevo nacimiento, sobre la obra regenerativa del Espíritu Santo en tu vida. Si tus pensamientos cambiaron, yo quiero que vos mires la línea de tiempo que tenés como hijo de Dios o como te entendés desde el momento que Jesús te llamó a sus filas y que te mires a hoy y por favor, es de vida o muerte, vos puedas mirarlo y decir, Cristo, te necesito. Cristo, necesito vivir para vos. Yo no sé vivir sin vos porque cada vez que vivo sin vos, vivo por donde no tengo que vivir. Sufro lo que no tendría que estar sufriendo. Padezco lo que no tendría que estar padeciendo, Cristo. Entonces, en su amor Jesús vuelve una vez más, vuelve otra vez más. Sus misericordias son mayores, su gracia es mayor, sobreabunda cuando nos arrepentimos. Gloria a Dios por el arrepentimiento, que es un don de Dios. Gloria a Dios porque nos da la oportunidad de escuchar la voz de Dios una vez más y poder acercarnos a Jesús. Pero la vida del cristiano, la vida del justo, como dice la Escritura, tiene que ser, no debería de ser, tiene que ser una vida espiritualmente en aumento y una vida carnalmente o naturalmente o en su vieja naturaleza de disminuyendo, decayendo, desmoronándose cada día. ¿Verdad? Eso no quiere decir que en nuestras responsabilidades como hijos de Dios, que tenemos nuestros roles, los padres con sus hijos, con sus esposas, ¿verdad? Las esposas en su familia también, los hijos con los padres. No vamos a estar diciendo, no, bueno, no estoy obedeciendo porque, bueno, no, es Dios que está obrando en mí. Por eso, no hay que buscarle la justificación al pecado, sino que en realidad hay que entender que cuando yo legítimamente estoy viendo la obra de Dios en mí, legítimamente quiero decir, yo entiendo que soy pecador, entiendo que tengo un cuerpo pecaminoso que va a atentar contra la voluntad de Dios. Y yo tengo que permitir que esa carne muera. No tengo que hacer nada, tengo que estar pasivamente creyendo que Dios es mucho más poderoso, porque es más poderoso, pero a veces no creo que es más poderoso, y permitiéndome ver la obra de Dios. ¿Cómo hago eso? Y tengo que conocerme, tengo que saber, tengo que hacer una reflexión, tengo que examinar mi corazón y decir, wow, caramba, porque hace 2 meses atrás pensaba esto y ahora hace 2 meses estoy pensando esto otro. Ese pensamiento sigue viniendo, pero este tiene mayor peso. ¿Quién puso ese peso en mí? Jesús. Nuestra relación con Cristo. ¿Entienden? El diagnóstico sería para el que escucha esto y es totalmente indiferente, es una persona que está muerta, espiritualmente muerta, en condenación, lejos de Cristo. Y Cristo nos llama
para salvarnos, para darnos un entendimiento de por qué nos formó, por qué nos creó, por qué creó todo el mundo, para qué estás acá parado en la tierra. Es mucho más para que lo que nosotros pensamos egoístamente. ¿Verdad? ¿Me entienden? Es mucho más. Entonces, pasamos por procesos de decaimiento, de tristezas, de angustias, y todas estas estamos hablando que afectan el área de la vieja vida. Va muriendo. Pero a su vez, vemos que entendemos que hay que morir a ciertas cosas, sufrimos, nos dolemos, ¿no? A veces Dios usa medios de gracia, familia, esposo, esposa, hermanos, y en los momentos de dolor y en los momentos, vamos a decir, más carnales, tendemos a decir, porque vos fuiste el culpable o vos fuiste la culpable, porque si vos no hubieses hecho esto o porque si vos no hubieses hecho lo otro. En vez de entender que lo que estás sintiendo es una tristeza y un pesar en tu corazón, porque la voluntad de Dios no era para vos lo que vos estabas esperando, y carnalmente te está destrozando, te está desmoronando. Pero a su vez, espiritualmente, interiormente, la obra de Dios sigue madurando en tu vida y en tu corazón. Y comenzás a conocer el carácter de Cristo más y más. Y lo único que necesitamos como hijos de Dios es a Cristo. Todos los dolores que tenemos terrenales, ¿no? Familias, vacaciones, ¿no? Compras, viajes. Todo eso queda acá. Y no nos puede pesar más que la obra de Dios. La obra de Dios en nuestro corazón. La obra regenerativa del Espíritu Santo. Y la santidad es esa maravillosa obra que Dios permite en la que nosotros, escuchen bien, como hijos de Dios y responsables, como seres humanos también, Dios usa a sus propios hijos para el beneficio de Él. La santidad es responsabilidad también del Hijo de Dios. Entonces nosotros nos apartamos, ¿no? Conscientemente, respondemos conscientemente a la obra de Dios porque nos llama a vivir en santidad, apartados del mal, para que Él, en su soberanía, por el poder del Espíritu Santo, siga regenerando la nueva naturaleza en nosotros. Nosotros no nos volvemos más santos. Nos apartamos para que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros de manera más santa. Nos sigue regenerando, hasta que seamos glorificados en el Señor. Hermano, Jesús es suficiente. Lo cantábamos la semana pasada. Todos los problemas que vos encontrás como cristiano son o no sos cristiano, o estás siendo cristiano y estás perdiendo la batalla carnal. A veces porque sos un cabeza dura y buscas el pecado, y otras veces porque amablemente estás permitiendo desmoronar tu vida para que Cristo sea exaltado. Los que, uso ese término que creo que es correcto, amablemente permiten desmoronarse, van a ver la gloria de Dios en sus vidas y en sus entornos. Van a ver la gloria de Dios manifestada en sus entornos. Y la gloria de Dios no es una buena casa, un buen auto, una buena estabilidad social. Todo eso Dios te hace así, ¡pim!, te saca todo en un segundo. No es la familia perfecta, no son las apariencias. No, la voluntad de Dios es que la obra de Cristo siga creciendo para que siga llamando a sus hijos para salvación. Y Dios te da el privilegio de ser parte de eso. Y no vas a experimentar mayor gozo que hacer la voluntad de Dios. Aunque por dentro te estés muriendo y cayendo a pedazos en ciertos sentimientos naturales. Cuando ves el resultado, no hay comparación alguna. No hay comparación. Y eso es lo que está sucediendo hoy en este mismo momento en el corazón de muchos de los que están presentes. Y tengo temor de Dios. Temor, sinceramente, de que en muchos eso no haya acontecido. De que eso no haya sucedido. Presentes y no presentes. Que a la voz de Dios sean realmente indiferentes. A la voz de Dios no hay una responsabilidad, no hay una sed de responder. No hay una necesidad de correr a los pies de Cristo, de tomarse a los pies de Cristo, de clamar a los pies de Cristo, de quebrantarse a los pies de Cristo. Cualquier hijo de Dios está desesperado cuando sabe que hay días en los que no encuentra comunión con Jesús. Cualquier hijo de Dios sabe que el resultado de lo que tiene alrededor es exclusivamente su responsabilidad, porque Dios lo ha llamado a asumir responsabilidades. Y cuando las responde, está haciendo la voluntad de Dios. Y lo que ves a tu alrededor es el resultado muchas veces de lo que sucede en tu interior. ¿Se acuerdan? Voy a buscarlo porque si lo puedo leer. Esto también se predicó hace no mucho tiempo.
y me gustaría leérselos, pero si no lo tengo a mano, porque no lo tengo a mano, se los voy a contar, pero me gustaría poder leérselos primero. Me parece muy interesante. ¿Se acuerdan el profeta Ageo? Capaz que hace mucho, como un mes atrás, estuvimos escuchando sobre esto. El capítulo 1 de Ageo, del verso 5, dice: pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho, ¿no? Recogen poco. Comen, no se sacian. Beben, no quedan satisfechos. Se visten, no se calientan. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos, mediten sobre sus caminos. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Acá estaba el Señor reprendiendo al pueblo porque el pueblo estaba pensando en ellos mismos y estaba buscando cada uno lo suyo propio, edificando cada uno como quería, haciendo lo que cada uno quería. Se olvidaban de la gloria de Dios, de edificar el templo, nadie tenía interés por Dios, cada uno estaba en lo suyo propio. Pero fíjense en esto, lo que estaban haciendo era el reflejo de lo que estaba pasando en su interior. Lo natural que te acontece en el día a día. Esto no se trata de prosperidad espiritual, ni se trata de no prosperidad espiritual. Se trata de la línea media que enseña la palabra de Dios. Fíjate lo siguiente. Lo podés ver, como yo una vez se lo dije, ¿no? Con una ilustración que no todos tienen por qué ser así, no es general. Se lo dije una vez hablando sobre el ropero de cada uno, de cómo lo tiene cada uno, habla de su vida espiritual, ¿no? Diciendo, bueno, mirá, si no podés tener doblada tu ropa ahí, menos voy a pretender que tengas doblada la de tus hijos, menos voy a pretender que sepas, ¿no? qué ropa tiene o no tiene tu esposa o tu esposo, en el caso de al revés, ¿no? Lo mismo pasa en nuestros trabajos, en donde estamos, la referencia que tengan de nosotros, la referencia que tengan nuestros vecinos de nosotros, la referencia que tenga nuestra familia, nuestros hijos de nosotros, la referencia que pueda tener un encargado, un jefe en el caso de los que somos empleados, ¿verdad? O sea, eso también está hablando de cuánto vos estás edificando tu vida espiritual y cuánto no. Porque conforme a vos edifiques tu vida espiritual, ¿no? Conforme pasivamente permitís desmoronar tu naturaleza carnal, ¿verdad? Va a aflorar la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo va a manifestarse y va a ser evidente dónde te vas a mover. En tu casa, en tu hogar. Esto corre para todos los que están presentes. Hombres y mujeres, se encarguen o no se encarguen de sus hogares. Si vos caminás entre los pastizales que están así y estás en una jungla, y creo que a ninguno le pasa, o no conozco su casa, capaz que muchos no, a muchos sí, no lo sé, capaz que a ninguno le pasa esto. Si caminás entre la jungla, indudablemente hay algo que está mal, ¿verdad? Hay algo que está mal. ¿Qué es lo que está mal? Porque si sos el responsable, vamos a poner este ejemplo, sos el líder de tu casa, sos el que recae la responsabilidad porque los que están atrás, esposa, hijos, no pretendas en ningún momento que estén más por arriba que vos, porque tu referencia los aplasta. Tu referencia los aplasta, o tu referencia los impulsa y los alienta. Entonces, cuanto mejor tenga mi relación con Cristo en mi vida espiritual, más va a ser el reflejo de la obra de Dios en los corazones que están a mi alrededor. Entonces, evidentemente, se va a manifestar en obras, porque Dios prepara las horas de antemano para que esté caminando en ellas. Cuando tengo una relación con Cristo, hago la obra de Dios, y esas obras de Dios van a traer gozo a los que están alrededor mío, y van a poder sentirse alentados para poder hacerlo. Fíjense que siempre la Biblia, cuando llama arrepentimiento a alguien, o a un pueblo, vamos a poner en este caso, usa a una persona que da el ejemplo. Una punta de lanza que da el ejemplo, movida por el Espíritu Santo. Y esa enciende todo el resto. O lo llama arrepentimiento y se arrepienten o no sucede nada. Ahora, qué importante es poder ver nosotros si estamos siendo, ¿verdad? O estamos teniendo esa relación con el Señor. De manera que vemos que no nos está ahogando la vieja naturaleza, sino que la vemos desmoronarse. Porque vemos la gloria de Dios en nosotros y la estamos logrando visualizar alrededor de nosotros.
Fíjate esto, nosotros estamos hoy en este lugar, de repente cada tanto podemos hacerle alguna refacción, alguna diferencia, lo que sea. Lo hace uno, todos van a querer hacer algo. Eso es bueno. Lo que está mal es que todos deberíamos ser responsables de nuestra vida espiritual para con ímpetu impulsar la obra de Dios. Pero no podemos pretender que sea acá si no comienza en casa. O sea, yo no puedo obligar a ninguno de ustedes, ni presionar a ninguno de ustedes a que lleven a cabo ciertas tareas que yo creo que ya muchos tendrían que estar haciendo de diferentes lugares y en diferentes lados, cuando sé que desde sus hogares no funcionan. ¿Entienden? Y eso no tengo que buscar la vuelta ni misterio, porque la Biblia misma, cuando Pablo le escribe a los corintios, les está enseñando a hacer familias, cómo un esposo debe tratar a una esposa, cómo una esposa debe ser con un esposo, cómo los hijos tienen que ser. Pablo cuando le escribe a los de Éfeso, la misma libertad y responsabilidad delante de Dios tengo para compartirles, para que todos podamos mirar desde adentro del hogar. No tenemos que estar puerta adentro de toda la vida de todos ustedes. No es necesario. Ni siquiera estamos llamados a eso. Pero sí a ser sinceros y mirar dónde estamos invirtiendo más el tiempo. ¿Me entienden? Entiendo que todos tenemos personalidades distintas. Entiendo que todos tenemos un proceso distinto de desmoronamiento espiritualmente hablando. Y que Dios va a terminar lo que comenzó en cada uno. Pero es mi deber y responsabilidad poder hacer que ustedes miren hacia adentro. Si quieren, miren sus casas, pero si no, mejor miren sus corazones y miren las áreas que todavía con los años y los años y los años no le echaron mano. No te estoy diciendo que cambies la ventana de tu casa, tenés un vidrio roto. Pero si hace 15 años que la tenés rota, sí, te estoy diciendo, cambiala. Pero antes de eso, mira tu corazón, porque pasan los años y tenés ciertas actitudes o ciertas características que no cambian. Entonces, si no cambian esas, ¿cuánto quiero esperar que cambien las visibles? ¿Cuánto más las del entorno? Los que están bajo tu responsabilidad o los que están a tu alrededor. No podemos pretender todo eso si no comenzamos desde el interior, viendo cómo se desmorona, cómo disminuye, cómo recae, cómo va muriendo la vieja naturaleza, pasivamente, ¿verdad? Y activamente la naturaleza de Cristo crece, 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 domina y se lleva a la gloria. De verdad. Prestemos mucha atención a eso, porque desde mi lugar soy responsable de mi hogar, luego de una congregación, pero todo, y después de un local, porque también mi trabajo secular, ¿no? Pero cada uno tiene diferentes lugares donde también es responsable, y la luz de Cristo tiene que brillar, la luz de Cristo tiene que brillar, pero tiene que comenzar desde el interior de uno. Los que hablan mucho y hablan por demás, con el pasar de los años tienen que aprender a controlar y hablar menos. Los que no tienden a hablar nada tienen que comenzar a expresarse y a hablar más. O sea, ¿qué quiero decir? Estoy diciendo cosas totalmente naturales que me vienen a la cabeza para que tengamos una ilustración de la importancia del proceso que Dios está haciendo en nosotros y que nosotros muchas veces atentamos contra la obra del Señor, de nosotros, lo que está sucediendo en nosotros, ¿verdad? Los que son de difícil perdonar o los que son rencorosos. Los que luchan en esa naturaleza, que tienden igual a entristecerse, a angustiarse o deprimirse. ¿Por qué? Porque el perdón no está en la punta de su boca ni en su corazón. Con el pasar de los años como cristianos eso tendría que ir cambiando. Con el pasar de los años hemos entendido lo que somos sin Dios y hemos entendido quién es Dios y queremos parecernos a Jesús. Por lo tanto luchamos. Luchamos. ¿De qué manera? ¿Activa? ¿Con la fuerza humana? ¿Tratando de resolverlo? No. Permitiendo que Cristo siga obrando en nosotros. Toda oportunidad de que Cristo se lleve la gloria, bienvenida sea. Estamos a disposición de Jesucristo. Servimos con nuestras responsabilidades espirituales, con nuestra vida de congregación, con nuestra vida de ofrendas, con nuestra vida de cenas del Señor, comunión, con nuestra vida de palabra, con nuestra vida de oración, con nuestra vida de adoración. Esas cosas levantan, ¿no?, la bandera de Cristo y hacen que Cristo se lleve la gloria. Pero si no estamos teniendo seriedad en esto y verdaderamente compromiso en esto, miren, yo les voy a decir algo que con los años lo he comprobado. Bíblicamente lo comprendía de una manera, pero después con la experiencia lo entendí de otra manera. Nosotros podemos dar todos los medios para que las personas puedo poner 20 seminarios toda la semana abriéndolo en diferentes temas y diferentes cosas para que las personas
puedan crecer. Pero si nadie se toma en serio cultivar personalmente su vida espiritual, dejando que la obra de Dios siga creciendo en sí, no va a pasar. Y van a pasar los años y no va a pasar. Y las oportunidades están ahí, la puerta está abierta y todo va a estar a disposición y no van a pasar. ¿Por qué? Porque en realidad no están mirando pasivamente desmoronar su vida, sino están haciendo toda la fuerza para que su vida no se desmorone. Están tratando de sostener, ¿no?, la vida como un castillo de arena, ¿no?, entre los dedos, para que no se les vaya. Se les va a ir. Todo el tiempo se les va a ir. Y van a pasar los tiempos y se les va a ir. Y no hay un avance, no va a haber un avance. ¿Pero por qué? No hay arrepentimiento. No hay entendimiento. Miren, sería hermoso que en los círculos que ustedes tienen, en los círculos más cercanos, sea familia o amigos en la fe, con confianza, tengan esa libertad de poder señalar sus faltas, de poder exhortarse con ánimo, con amor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que así como muestran, ¿verdad?, la falta, también muestran el camino que es el arrepentimiento y acercarse a Cristo para poder cambiar, para poder ser transformados para la gloria de Dios. Los matrimonios ni hablar, los matrimonios tendrían que tener esa libertad de poder mirarse y decir, mirá, yo sé que esto y vos sos así, y no quiero que seas más así, o sos así, o sea, y vos mirá, sos así, pero no te lo voy a retrucar cuando esté enojado, sino te lo voy a decir con dolor en mi corazón porque sufro, porque vos sufrís, no porque a mí me perjudica, porque el egoísta sufre cuando le molesta, cuando pierde beneficio, ¿verdad? Me dejás pegada o me dejás pegado, pero el que ama verdaderamente sufre cuando ve sufrir a la persona que tiene al lado. Cuando la persona que está al lado no le está dando fruto a su vida espiritual, no para consigo, para con su vida. Cuando se le van los años, cuando se le pasan los días y parece que todo atenta contra la persona. Escuchen bien porque esto es importante. Si todo está apuntando contra una persona, lo más probable es que no haya ninguna apuntando contra esa persona. Esa persona está dejando su vida espiritual de lado. Está haciendo fuerza para que su vida natural no se desmorone. Y Dios mira de lejos porque eso es orgullo. Eso es orgullo. El que se permite desmoronar, Dios lo mira de cerca. El que se arrepiente, el que busca a Cristo. Dios da las oportunidades, Dios abre las puertas, Dios es el que hace que otros caigan en gracia, que vos puedas caer en gracia cuando quizás ni esperabas. Pero eso no se busca, eso no se compra. No, nada. Uno tiene que dejarse morir, carnalmente hablando. Corramos a Jesús. Corramos a Jesús. Como dijo el apóstol Juan, se lo leo una vez más, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Jesús se lleve la gloria, siempre en nuestra vida, siempre. ¿Verdad? Y nosotros pasivamente permitir ver cómo nuestra naturaleza carnal se desmorona día a día para que Cristo sea exaltado. Jesús, te agradezco por tu palabra, bendito Dios. Ayúdanos a desmoronarnos en tu presencia.